Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 21 de marzo de 2024 y este es el capítulo 2503. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar de los primeros pasos de Threads en el Fediverso. Qué gusto da cuando tomas una decisión y con el tiempo te das cuenta de que elegiste bien, ¿verdad? Como por ejemplo, pasarte a O2, algo que yo ya hice hace algunos años, por lo que puedo asegurarte de primera mano que elegir bien es elegir O2, la compañía de fibra y móvil que te conecta a la mayor red de fibra para tu casa y tecnología 5G para tu móvil. Para O2 la tranquilidad de sus clientes es lo más importante, por eso nunca te molestarán con llamadas ni te aburrirán con mensajes comerciales. Y si mejoran sus tarifas, lo hacen primero para sus clientes existentes y sin tener que pedirlo. Además, siempre que necesites ayuda, tendrás una atención al cliente de calidad. Serás atendido por personas y no por máquinas. En O2 no tendrás sorpresas con la factura. El precio que contratas es definitivo, sin promociones extrañas ni asteriscos, y sin permanencia. Tú eliges el tiempo que quieres estar. Así que recuerda, si quieres estar seguro de que eliges bien, entra en o2online.es o llama al 1551. Ya verás cómo seguro que me lo agradeces. Como bien sabes, Threads es la red social en formato texto de Instagram con la que pretenden rellenar, todo rellenar me queda un poco raro, pretenden llenar, ahí vamos a dejarlo bien, llenar el hueco que ha dejado Twitter en su transformación en X. En varios podcasts he manifestado que intentar esto es un error, porque, bueno, pues Twitter, y vamos a distinguir Twitter de X, si te parece, Twitter era tan único y tan peculiar que ni siquiera las continuas ventosidades de Elon Musk han conseguido apagar su llama. Y ahí sigue, aunque maltrecho, aunque mucha gente no sepa o no consiga ver en el X de hoy el Twitter que fue ayer, pero en muchos aspectos sigue siendo igual. Y es que, claro, las redes sociales tienen una cosica que es que son sociales y más allá de que todos suframos los mismos problemas de interfaz, de la aplicación que se cuelga, de no sé cuántos, de no sé quintos, la realidad es que los entornos con los que nos movemos determinan mucho nuestra percepción de la red social, ¿no? Para nosotros los del sector tecnológico festivo, pues esto ha sido una ruina, porque fíjate, porque la moderación, el no sé cuánto, el no sé quinto, eso digamos en términos generales. Yo no he notado ningún problema en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque yo en mis cuentas de Twitter pues hago un uso muy concreto. Es decir, a mí la ausencia de moderación me preocupa como analista, pero no la he sufrido como usuario particular porque yo no me he movido en entornos donde esa falta de moderación se haya puesto de manifiesto. Lo cual no quiere decir que como no me importa a mí, todo no me importa en absoluto. Yo he dado mucha caña con estos temas. Pero que esto le ha pasado a muchísima gente, ¿no? Muchísima gente que, bueno, pues ha venido a enterarse, como quien dice, de todos los problemas de Twitter por las noticias y que para ellos su Twitter, más allá de cambios, algunos para mejor, otros para peor, otros molestos, etcétera, no ha cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, la cosa está ahí y yo insisto que no se puede ocupar el lugar de Twitter porque es un fenómeno irrepetible, como en muchas ocasiones ha habido fenómenos irrepetibles a lo largo de la historia de la tecnología, ¿no? Es decir, lo que supuso para mucha gente en España, por ejemplo, Twenty, o lo que supuso para mucha gente en todo el mundo el Messenger de Microsoft, aunque luego haya cosas que los superen, pero esas experiencias concretas ya no se pueden repetir y creo que es algo que pasa con Twitter en ese sentido. No obstante, bueno, pues eso está ahí, ¿no? Hay mucha gente queriendo ocupar ese espacio, está Blue Sky, está por supuesto, y vamos a hablar de eso hoy, el Fediverso con Mastodon a la cabeza, y ahí está Threads, ¿no? Threads que ya tiene 130 millones de usuarios activos, todavía lejos de llegar a los más de 300 millones de usuarios activos que sigue teniendo X, o de los números de otras ligas mayores, ¿vale? Como los, cuidado, 2.000 millones de usuarios activos de Instagram, 1.000 millones de TikTok o 2.700 millones de Facebook. Así que, como veis, esto es una pelea por las migajas. Lo de Threads ha sido curioso desde el principio porque siendo una red social que se origina en el estercolero de las redes sociales, que es Meta, sin embargo, desde el primer momento manifestaron su vocación
de apertura. Lo comentaba en el capítulo 2352 de Emilcar Daily, que es de junio del año pasado, un capítulo que se titulaba Los leopardos nunca pierden sus manchas, y en el que hablaba de que Meta había anunciado, directamente así, o sea, el anuncio es este. Meta anuncia que pretende lanzar un servicio del estilo de Twitter dentro de Instagram que forme parte del Fediverso de forma que pueda interactuar con todas las instancias de Mastodon y otros protocolos abiertos. O sea, este es el principio. No es que dijeran, no, vamos a sacar nuestra cosa chunga, nuestra enésima cosa chunga, y aquí hay uno con gafas y barba que ha pensado que, pero no le hacemos mucho cuenta, pero bueno, lo vamos a dejar hacer porque total nos da igual, ¿no? O sea, no es una cosa, no es un side project de un grupo de ingenieros, no. Es una cosa que estaba ahí desde el primer momento y que además supuso muchos problemas al Fediverso, ¿no? A la comunidad que forman pues todos los servidores que hoy entendemos como Mastodon principalmente. Y es que la gente de Meta se estaba reuniendo con administradores de grandes servidores y en esa reunión les estaban pidiendo firmar un NDA, ¿no? O sea, un acuerdo de no revelación del contenido de esas conversaciones. Y claro, las comunidades, pues imagina, las comunidades en aquel momento, cómo se pusieron, se creó un modelo de declaración en la que tú, como administrador de tu servidor, declarabas que jamás en esta vida ibas a federar o a dejar que se cruzaran tus mensajes con los de una supuesta instancia de Meta. Bueno, una cosa absolutamente tremenda y perfectamente justificada porque, como digo, todo lo que viene de Meta huele fatal siempre. Entonces, bueno, pues en aquel momento en el Fediverso había, y sigue habiendo, entiendo, dos tendencias. Por un lado, bueno, vamos a tenderles la mano porque fíjate, es importante para el Fediverso, para el protocolo ActivityPub, que es el que hace que todo Mastodon funcione junto, que haya una gran instancia como potencialmente va a ser Threads. Estos grandes monstruos de las redes sociales, estas pandillas sinvergüenzas, pues si en este momento pues quieren optar por un protocolo abierto, joder, vamos a aceptarlo, ¿no? Nos estamos dándoles caña todo el rato por sus protocolos privados y ahora que quieren coger uno abierto, no les vamos a decir que sí. Y por otro lado, no se os ocurra poner al lobo a vigilar las ovejas, que esto es un caballo de Troya, nos van a destruir por dentro. Bloqueemos las instancias, por favor, ¿vale? Siempre en este tipo de... Bueno, hay mil ejemplos en la historia de la tecnología de qué hacemos si tendemos la mano o le damos con un palo a la mano que se nos acerca. La vocación era clara desde el principio, pero las complicaciones técnicas también estaban claras, ¿no? Es decir, Meta decía que, y lo comentaba yo en otro capítulo en esta ocasión de Weekly, sí, en el capítulo 260 de julio de 2023, es decir, un mesecito después, que la forma en la que Meta decidiera implantar ActivityPub en Threads, pues iba a ayudar a determinar el resultado de qué podemos esperar realmente del Fediverso. Si va a ser algo realmente expansivo y que se puede convertir en la gran red social mundial, a través de todas sus caras posibles y que íbamos a poder vivir ese mundo idílico o qué es lo que iba a pasar, ¿no? Ya advertí en su momento que esto no era plug and play, que no era un botón al que darle, aunque ahora después te cuente que aunque parezca que sí, ¿no? Y es que había muchas cosas que pensar, ¿no? Acerca de, una vez convertido Threads en un servidor del Fediverso, en un servidor ActivityPub, como por ejemplo lo es emilcar.social, mi cuenta de Mastodon es @emilcar.social. Pues una vez que hemos convertido Threads en un servidor del Fediverso, tenemos que ver cómo se relaciona con otros servidores del Fediverso. Y esto incluye muchas cuestiones, ¿no? Porque hay muchos servicios que ya son compatibles con el Fediverso, son compatibles con ActivityPub, pero solo un poco. Solo un poco porque, bueno, pues es un servicio que, por ejemplo, micro.blog, pues sí, es compatible hasta cierto punto porque, bueno, yo uso ActivityPub, dice el tipo de micro.blog, pero es que mi fuerte aquí es crear pequeños blogs de texto, entonces no voy a sacrificar todo eso para simplemente convertirme en un servidor más. Entonces puedes hacer determinadas cosas, pero hay otras que no porque es que no las puedo implementar realmente. Había muchas preocupaciones en ese momento de qué va a pasar con los anuncios. Con los anuncios que potencialmente va a incorporar Threads en su timeline, van a saltar al Fediverso. Estaba la cosa como siempre como
muy raro, ¿no? Ahora hablo un poco de cuáles son las claves. Pero es que esto viene a colación porque el martes Peter Cuttle, ¿cómo se pronuncia esto? Si es como Battle, se escribe como botella, Bottle, pero con C, Cuttle, supongo. Que es uno de los ingenieros del equipo de Threads, hizo el martes una demo en el Fediforum de cómo va a funcionar el opt-in de cuentas de Threads en el Fediverso. El Fediforum es una conferencia virtual para, literal, las personas que hacen avanzar el Fediverso. Entonces, ya ha dicho Peter Cuttle que esto va a ser un opt-in, es decir, tú vas a tener que entrar a tu cuenta de Threads y decir, no, yo quiero esta movida, y activarlo. Entonces, pues él hizo una demo, además todo el rato con bromas, porque las ponencias o las demos en el Fediforum tienen un tiempo límite, y él estaba ahí toda deprisa corriendo y al final, me ha sobrado unos segundos, jiji, y todos los demás, jo. Bueno, pues muestra cómo accede a la configuración de su cuenta de Threads y cómo hay una opción que es Fediverse Sharing, ¿no? Y que en ese momento es cuando pues, se activa la posibilidad de que ese usuario comparta sus posts, que todo lo que le escriba en Threads sea también alcance, sea posible verlo desde Mastodon y otras plataformas que usen ActivityPub, ¿vale? Porque como digo, Mastodon se basa en ActivityPub, pero hay más cosas que son ActivityPub, ¿vale? Entonces, pues este hombre muestra ahí cómo se hace esa activación, enseña las 16 millones de pantallas que salen advirtiéndote de lo que estás haciendo, tratando de explicar en pocas palabras y pocos iconos lo que es el Fediverso. Muchas risas por parte de los presentes porque, claro, era una explicación como muy de andar por casa y cómo al final funciona la cosa, ¿no? El Fediverso en Threads se representa con un icono que parece como un pequeño planeta. Esto ya se había visto anteriormente en el código de la aplicación. Y Carol explicó que los usuarios que han activado esa posibilidad de compartir con el Fediverso van a ver ese símbolo en sus perfiles y van a ver una indicación en el Composer de la app, es decir, cuando tú estás escribiendo el post, tienes ahí un botoncito para decir si quieres que ese post en concreto se vea o no se vea en el Fediverso. Yo entiendo que esto estará siempre activo y que a lo mejor tú lo que tienes que hacer es desactivarlo, porque si no vaya un tostón. Dijo varias cosas interesantes de las que han estado siempre en duda, ¿no? Y una, por ejemplo, es que solo las cuentas públicas van a poder saltar al Fediverso, las cuentas privadas no. Y otra que también, no sabría decir si le quita o le pone, ¿vale? Pero es que dice que desde que tú publicas en tu cuenta de Threads un post que quieres que vaya al Fediverso, pasan 5 minutos hasta que realmente Threads lo manda al Fediverso. 5 minutos. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Es que han puesto esto en un 386, en una esquina de un almacén en Utah? No. Lo que ocurre es que, claro, una vez que un mensaje ha llegado al Fediverso y se ha empezado a replicar por un montón de servidores, no es fácil borrarlo. Entonces, este decalaje de 5 minutos es lo que permite al usuario de Threads cambiar de opinión, borrarlo, editarlo, etcétera, y ya darlo por bueno, porque a partir de esos 5, a partir de que se publique, Threads no puede asegurar que vaya a poder ser capaz de borrar el post en todas las instancias del Fediverso. Y es que, claro, como decía, la clave es cómo va a funcionar esto. Ahora mismo no tenemos plazos, por ejemplo, todavía de cuándo esto va a funcionar plenamente para todos los usuarios y en ambas direcciones. Porque esta es una de las claves. Es decir, esto tiene que funcionar de vuelta. Si yo estoy navegando por mi cuenta de Mastodon y de pronto veo a alguien que hace un repost de alguien de Threads, yo tengo que ser capaz de seguirle. Eso en principio no es problema, pero luego ellos tienen que ser capaces de seguirnos a nosotros. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo vas a permitir que Threads siga, o sea, que usuarios de Threads sigan a otras cuentas del Fediverso? ¿Y hasta qué punto el soporte es completo? Como he dicho, por ejemplo, en micro.blog tú podías seguir cuentas del Fediverso, pero no podías responderles, o te podían seguir a ti, pero no te podían responder. Había ahí unas cuantas limitaciones. Luego, por ejemplo, entre cuentas que están en el Fediverso existen protocolos de compatibilidad absoluta, como por ejemplo la migración. ¿Vale? Yo he dicho que mi cuenta de Mastodon es @emilcar, @emilcar.social, pero antes de eso, quizá te acuerdes que era @emilcar,
podcastindex.social, ¿vale? Y cuando yo quise migrar a mi propio servidor o me hubiera ido a otro cualquiera, hay un proceso de migración en el cual oficialmente hay unas cosas que te llevas y otras cosas que no te puedes llevar, pero hay unas que te llevas. Entonces, si esta gente está en el Fediverso, nos vamos a poder seguir mutuamente llenando las direcciones, punto 1. Las nuevas funcionalidades que se van incorporando a Mastodon en las actualizaciones de Mastodon van a aparecer también para Threads. ¿Qué limitaciones van a tener ellos a la hora de compartir su contenido con nosotros? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los reposts, con las citas? No, con las citas. Es decir, en Mastodon no existe la cita. Ya sabes, esto que existe en Twitter, donde tú compartes el tweet original y escribes ahí arriba, pues ya lo decía yo. Bueno, esto en Mastodon no existe por una paja mental brutal de que esto es una herramienta de acoso, que se usa para que la persona que es citada no se entere de que se están riendo de ella y no sé cuántos traumas. Pues es una discusión que está ahí en la comunidad desde hace tiempo. Threads sí tiene citas. ¿Qué va a pasar cuando un usuario de Threads cite un post de otro usuario de Threads? ¿Cómo lo vamos a ver los que estamos en el resto del Fediverso? Es decir, que aquí todavía hay mucha tela que rascar antes de pensarte siquiera. O sea, primero tienes que ver cómo va a funcionar y luego que la batalla inicial no se ha olvidado. Es decir, ahora mismo, en este capítulo de hoy, estoy como más centrado en asuntos técnicos, ¿no? Esto cómo va a funcionar, tal, pero no hay que olvidar cómo empezó toda esta movida de Threads. Antes siquiera de que supiéramos que se llamaba Threads. Todo esto empezó con manifiestos firmados por administradores de servidores jurando por sus niños que iban a bloquear a lo que fuera de Meta en cuanto apareciera. En fin, qué cosas. Yo tendré que reunirme con la gente de mi servidor, ¿vale? Tendré que reunirme con Pedro Sánchez y con Diego Jaldón, que son los únicos que tienen cuenta en @emilcar.social, y les preguntaré si quieren que bloquee Threads. Yo por mí no lo bloqueo, pero no sé ellos qué opinarán. Bueno, espero tus comentarios también en Mastodon, claro, @emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Recuerda, si quieres estar seguro de que eliges bien, entra en o2online.es o llama al 1551. Ya verás como seguro que me lo agradeces. Que tengas un increíble día, un saludo y hasta mañana.